Grabamos, ¿sí? Continuamos con nuestro análisis referente a esto. Pero miren, voy a dejar un momentito y voy a volver nuevamente a compartir la pantalla justamente para que desaparezca ese cuadrito que aparece acá y me interrumpe la explicación. Bien, ahora quiero que vean por favor la siguiente pregunta. Dice, considérese ahora una demanda per cápita de 33 kilogramos por habitante. ¿Cuál será el ingreso per cápita de lo proyectado? Entonces, fíjense ahora, me están dando esta información, logaritmo de Q, y me están preguntando cuál será el ingreso esperado. Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar esta misma ecuación, la misma que hemos utilizado anteriormente, y dice 33 kilogramos, entonces en vez de Q, colocamos 33, logaritmo de K hemos obtenido como valor, como una variable del sistema de ecuaciones, que resulta ser 1.317290, más E, que es igual a 1.094359, y por logaritmo de I. Entonces hacemos lo mismo, logaritmo de 33, 1.518514, igual a este otro valor, igual a este. Despejamos logaritmo de I y el resultado es igual a 2.591292. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado al utilizar estos valores en las ecuaciones, porque si ustedes trabajan con dos decimales, se van a perder, necesariamente de 5 arriba. Si son 6, mejor. Si son 7, el dato más preciso. Entonces, como ya he llegado hasta acá, entonces para despejar I, el logaritmo pasa al otro lado a multiplicarse por 10, es decir, aplico antilogaritmos y va a ser igual I igual a la 10 elevado a la 2.591292. Y este es el resultado que se obtiene. Entonces vamos a preguntar ahorita acá a Jorge Machicado. A ver, vamos a un momentito. Vamos a ver acá. ¿A quién podemos capturarlo en este momento acá? A ver, ya vamos a ver. A Romina Ramos. Señorita Ramos, ¿está usted escuchándome? Deme un comprendido, por favor. Romina Ramos. Sí, Inge. ¿Cómo está, señorita? Muy buena noche. Buenas noches, sí. Buenas noches. Voy a suponer este datito que está acá, lo voy a cambiar. Ya voy a suponer que el resultado de esto es 60, 45, 30. Ese es el valor que se ha obtenido. Quiero que encuentre el valor de I. Para ello, lo que usted va a hacer es aplicar antilogaritmo, y ese logaritmo pasa al lado derecho de la ecuación con 10. Y este valor que está acá lo eleva. Entonces, 10 elevado a la 2.604530. ¿Cuál sería el resultado? Tiene máquina de calcular, ¿verdad, Romina? Sí. Ya, haga por favor ese calculito. Sus máquinas de calcular tienen 10 elevado a la, ¿no? Es 402.281. Muy bien, muchas gracias. Sí, ese debe ser el valor, sino que lo he cambiado nada más para que se haga la práctica de cómo despejar, porque aquí se olvidan, o sea, como llegan hasta aquí y se olvidan de lo más importante, que es precisar el dato, ¿no? Muchas gracias, Romina, le agradezco mucho por su participación. Ya tenemos entonces, simplemente es eso, ¿no? Aquí vamos a cambiar el dato, tal como era, y de esa manera podemos encontrar aquí el consumo, perdón, el ingreso por habitante. A ver, hagamos la siguiente práctica, y esto ya para puntuación. Dice, ¿cuál será el consumo per cápita? Están anotando, ¿verdad? ¿Cuál será el consumo per cápita para un ingreso de
450 unidades monetarias por habitante. Reitero nuevamente, ¿cuál será el consumo per cápita? Si el ingreso es de, ¿cuánto dijimos? 410, ¿no? 450. 450. Si el ingreso per cápita es igual, I es igual a, es igual a 450. Expresado en unidades monetarias sobre habitante. Muy bien, ahora, ¿cuál será el valor de Q? ¿No? ¿Cuál será el consumo per cápita? Muy bien, estoy esperando que hagan, ponemos en marcha 2 puntos por el examen del primer parcial. La persona que obtenga el valor de de Q, el correcto, entonces le vamos a premiar a la primera persona. Toditos hagan, por favor. Ya lo tengo, ingeniero. ¿Cuánto es? 38.57 kilogramos por habitante. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Winder Caneso. Caneso. Ah, sí. Winder Caneso, Andrés, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. El dato es correcto. El resto de los estudiantes, por favor. 38.57 kilogramos por habitante. ¿Correcto? Yo que necesito es de que ustedes un poquito practiquen, aunque fíjense en esta altura ya de la formación universitaria, despejen de una ecuación, un valor, ¿cierto? Simplemente eso. Muy bien, ahora sale la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuál será, dice, el ingreso esperado? ¿Cuál será el ingreso esperado si para un consumo per cápita de 45 kilogramos por habitante? Reitero la pregunta. ¿Cuál será el ingreso esperado, ¿sí?, para un consumo per cápita de 45 kilogramos por habitante? Háganlo, por favor.
Mm, Ya lo tengo, ingeniero. Un momentito, por favor. Muy bien, dígame, por favor, ¿cuánto es su resultado? $518 por habitante, pesos por habitante. Correcto, correcto. El resto de los estudiantes, ¿cómo apellida usted, señor? Winder Caneso, por Ah, mire, ingeniero. don Winder Cadeso, está muy atento, entonces se ha ganado ya 4 puntos, mire, solamente por prestar la Sí, eso, Inge. atención. El resto de los estudiantes seguramente ha seguido la misma hermenéutica y de lo que se trata simplemente es esto. Como les dije, claro, manualmente para mí como profesor me es tremendamente, tengo que explicarles en el pizarrón uno por uno el desarrollo de cada una de sus columnas, ¿no? Logaritmo de Q, y tengo que ir en una clase normal, ¿no? Tengo que ir resolviendo logaritmo de Q, logaritmo de 25, 1.39, 79, 40, logaritmo de 26, tanto, cada uno tengo que ir calculando. Pero como estamos en una educación virtual, entonces lo más lógico, además con un grupo de ingenieros de sistemas, es de que apliquen inmediatamente el Excel, ¿no? Metan estos datos, generen esta información, encuentran las sumatorias, reemplazan en la ecuación y obtienen lo que ustedes desean. Encuentran los valores del logaritmo de Q y de E. Y de esa manera reemplazan y encuentran la ecuación característica, que es esta de acá, ¿no? Esa es la ecuación característica, logaritmizada. Esta de acá. Y con esa información ustedes pueden determinar ya con variación el valor del ingreso per cápita, ¿sí? ¿Cuánto tendría que ser el consumo per cápita? O al revés, ¿no? Con información del consumo per cápita, que fue el último ejercicio que hicimos, ¿cuál sería el valor del ingreso? Entonces, dicho esto, creo que hemos agotado hasta acá ya los elementos necesarios, ¿sí? Para hacer variaciones en la demanda per cápita en función del ingreso y en función del precio. Un poco más allá, cuando estemos ya haciendo el análisis de la demanda, cuando estemos analizando la demanda, vamos a ver de que cuando estemos proyectando la demanda, perdón, cuando estemos proyectando la demanda, vamos a encontrar, sí, la aplicación de lo que hemos hecho en este momento, sí, pero primero solamente para el ingreso, luego solamente para el precio. Demanda, precio, demanda, ingreso. Pero también vamos a incluir, sí, también vamos a incluir qué es lo que pasa cuando la demanda per cápita es función del precio y al mismo tiempo del ingreso. Entonces eso no por el momento queda en suspenso porque vamos a ver cuando hagamos proyecciones. Ahora vamos a ver las preferencias del consumidor. Estos son los bienes, ¿no? Porque se llaman preferencia del consumidor en función de los bienes. Si bien la demanda de un producto puede ser calculada mediante los conceptos de ingreso per cápita y precio, que los hemos visto anteriormente, los consumidores actúan en el mercado en función de sus preferencias o alternativas que se presenten en otros bienes. Entonces, por ello, a continuación vamos a estudiar estos bienes. Los bienes sustitutos, vamos a poner con rojito, los bienes complementarios y finalmente los bienes independientes. Aquí están los bienes independientes. Ahora vamos a estudiarlos. Si bien la demanda, aquí está, ¿qué es un bien sustituto? Un bien sustituto, dice, son aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar y por tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del bien del proyecto. Si este subiera de precio en el mercado, un ejemplo es el consumo del sucedáneo del café. Eco de cebada, conocen, ¿no? Hay eco, vienen en tarritos, del café real, ¿no? Es menos agresivo, el sabor tal vez no es aproximadamente igual, ¿no? Por la torrefacción que hay, pero hay. Este es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser un bien sustituto. Bueno, dentro de la misma línea, yo quiero Coca-Cola, no hay Coca-Cola, entonces compro Pepsi, ¿no? Punto. Y satisfago igual mi necesidad.
Esos son, o en el caso de que se ha acabado la mantequilla, entonces el bien sustituto será la margarina. ¿Sí? Bienes complementarios son aquellos que se consumen en forma conjunta y por tanto si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida del otro bien y viceversa. Tal es el caso del aumento de consumo de gasolina cuando aumenta la importación de automotores en una economía. Claro, para nuestra economía hay una demanda específica de carburantes, ¿verdad? Pero ustedes saben que entra mucho auto chuto. Debe haber una buena cantidad de automóviles que no están registrados, ¿no? Es que circulan en los pueblitos. En todo el país existe esto. No es es un secreto a voces, definitivamente, ¿no? Entonces aumentan los coches y aumenta la gasolina. Así. Entonces aumenta el uno y aumenta el otro. Bienes independientes son aquellos que no tienen relación entre sí. Un cambio en el precio de un bien es indiferente con la demanda del otro bien. Por eso que son bienes independientes. Y ahora vamos a ingresar a ver estos efectos que se llaman el Van Weyden, el efecto Snow y el efecto Veblen, del que me había referido líneas atrás. Es preciso también analizar otro tipo de comportamiento de la demanda de un bien, más bien marcado por aspectos de tipo sociopsicológico o psicosociológico de los consumidores, y se clasifican los siguientes efectos. Fíjense, las demandas varían, pero ya no en función del precio, sino en efecto del comportamiento, de la forma de pensar de los consumidores. El consumidor del alto tiene diferentes gustos, diferentes formas de pensar en cuanto a consumo, que un consumidor que está ubicado en la ciudad de Santa Cruz. A la ciudadano del alto le gusta más la papa, ¿cierto? Y el chuño. Al ciudadano oriental le gusta más la yuca, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque puede ser que el precio sea mayor, etcétera, pero de todos modos hay una diferencia, ¿no? Y si ustedes ven en la misma ciudad de La Paz, por ejemplo, está estratificado por los ingresos, para hacer, no van a decir, no, todos somos iguales, evidentemente todos somos iguales para la ley, la justicia, pero los que tienen más dinero pueden alcanzar a comprar bienes diferentes, ¿de acuerdo? Y su comportamiento en la demanda varía en función de elementos de tipo psicológico y de tipo social. Veamos estos efectos. Vamos a empezar con el efecto Van Weyden. El efecto Van Weyden, donde la demanda de un bien, dice, se incrementa porque otros están consumiendo el mismo bien. Entonces, clásico sobre todo en la juventud, que al observar un astro del deporte tomar una bebida en una publicidad televisiva, se imita el comportamiento del consumo. Es el efecto Van Weyden, ¿sí? El vagón de banda o así, ¿no? Entonces, y eso ocurre, ¿no? Le vemos a Maradona ahí en sus publicidades que decían que solamente en la publicidad nomás mete goles, tomando, ¿se acuerdan? Ese producto para los deportistas, para evitar o para aumentar los electrolitos en el cuerpo, es Powerade, ¿verdad? Entonces, se le ha visto, o sea, al haberle visto ya empieza una cola, ¿no? Empiezan a asociarse, ¿no? Asociarse. El efecto Snuff tiene otra característica, dice, donde la demanda de un bien de consumo disminuye porque otros están consumiendo o incrementando el consumo del mismo bien. Ellos quieren exclusividad. Hay ciertos sectores de la población que tienen ciertos ingresos que quieren exclusividad. Entonces, fíjense, se presenta este fenómeno de individuos que quieren exclusividad en el consumo y si el precio baja, entonces la demanda también lo hace en alguna medida. Correcto, va a aumentar. Si el precio baja, entonces la demanda varía y lo hace en alguna medida. Si una polera polo al inicio de una temporada parecía ser de diseño exclusivo y utilizado por cierto grupo de jóvenes, cuando esta prenda se populariza, la demanda de ella también baja en vez de subir. Eso es interesante, ¿no? Baja. ¿Por qué baja? Porque hay ese grupo de personas, ese sector de la población, ese nicho de mercado, ya no quiere que se popularice tanto, no quieren hacer cosas que son comunes, eso resulta siempre sobresalir. Y finalmente el efecto Veblen, ¿sí? Cuando la demanda de un bien aumenta porque tiene un precio más alto que bajo. Miren qué cosa más interesante, mientras más caro es que aumenta la demanda. Es otro sector de la población, por supuesto de altos ingresos,
que donde ocurre este efecto Veblen. Dice, porque mientras el precio sea más alto, entonces hay mayor demanda. ¿Qué les parece? Entonces, este fenómeno se presenta especialmente en la perfumería exclusiva para damas y caballeros. Mientras más alto el precio, entonces hay mayor demanda por ese grupo, por ese nicho de mercado. Bien, entonces, habiendo explicado estos detallitos sobre la demanda, vamos a pasar ahora a analizar la oferta, porque habíamos indicado que el mercado es una región geográfica donde confluyen las fuerzas de la demanda y de la oferta. ¿Para qué? Para establecer precios de equilibrio, ¿correcto? ¿Y para qué más? Para establecer no solamente los precios de equilibrio, sino la demanda de equilibrio también. Entonces, veamos estos elementos del análisis de la oferta. El análisis de la oferta tiene por objetivo determinar la cantidad de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios, en condiciones ceteris paribus también, donde no se mueven las otras variables en el mercado, así como las condiciones en las que estarían dispuestos a hacer el indicado ofrecimiento. Se estudia la oferta de un bien o servicio de un proyecto para conocer mejor a la competencia que deberá enfrentarse. Mientras mayor conocimiento del accionar de los competidores, se tendrá mayor certeza para elaborar las estrategias de comercialización del proyecto. La oferta no es solo función de los precios, sino que también se encuentra relacionada con otros factores que se analizan a continuación. Miren, disponibilidad de recursos, precios de las materias primas, la tecnología, el control de mercado y las variables climáticas. Son las personas que van a para los productores, porque los productores son los que ofertan el bien o el servicio. A ellos, la disponibilidad de recursos, sí, les puede modificar la oferta. ¿Por qué? Porque si no hay recursos, por supuesto que va a aumentar el precio. Y además, tenemos que ver la calidad del producto. Tenemos que ver estos elementos, recursos humanos, materias primas y capital. Su escasez determinará una baja oferta. Claro, es que nosotros, supongamos que este año ha habido granizadas en cierta parte del altiplano. Entonces, su papa, ya no va a haber papa. Consecuentemente va a haber escasez, ¿cierto? Y como hay escasez, entonces hay baja oferta de la materia prima a los que van a transformar esa papa en puré, por decirlo. Los precios de las materias primas o también de los insumos que intervienen en el proceso productivo afectan notablemente a la oferta, porque si suben, el productor estará en disposición de producirse a menor cuantía, ¿sí? Porque se vuelven muy caros. La tecnología, ¿sí? Es muy importante porque en función de la tecnología un proceso productivo puede ser eficiente y eficaz y puede aumentar la producción. Es decir, si incorpora nueva tecnología a los procesos productivos, entonces puedo mejorar la calidad del producto. Hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. El control de mercado, ¿sí? Básicamente mediante los impuestos y subsidios. En el primer caso, en los impuestos, un impuesto disminuye los beneficios y hace menos atractivo producir los bienes, y mientras que un subsidio puede incrementar la oferta. Estos son dos elementos, ¿no?, en el control del mercado. Los impuestos, llamemos estos aranceles de importación. Entonces, cuando importamos algo, entonces el Estado implementa aranceles de importación, impuestos de importación. Pero si están muy elevados, entonces va a ser de que el productor ya no compre estos insumos, ¿no? Ese es uno de los problemas que existen, ¿no? El otro es cuando existen subsidios. Se subsidian, ¿sí? Se subsidian a los productos bajo alguna circunstancia. ¿Por qué se subsidian? Porque si no se subsidia, ¿sí?, entonces el precio de la mercadería que viene del exterior es menor. Entonces, como en el caso de la cerveza que les explicaba, esa cerveza argentina que están consumiendo actualmente en Santa Cruz, en toda la parte oriental, aquí en La Paz también he visto, pero parece que los controles son mayores. Entonces,
para evitar de que se cierren las fábricas, entonces el gobierno subsidia la producción, controla a través de los impuestos, a través de las aduanas, el ingreso de estos productos. Hoy en día no está pudiendo controlar por el contrabando hormiga. Bueno, y finalmente las variables climáticas que son impredecibles y afectan, como en el caso de cultivos, la provisión de materia prima, temperaturas altas, la necesidad de refrigeración, etcétera, etcétera. Entonces, una granizada que estaba imprevisto, lluvias excesivas, como en el presente año, afectan los cultivos y por lo tanto puede disminuir la producción. La oferta, evidentemente, para fines de análisis matemático, se encuentra relacionada con los precios. ¿Sí? Aquí está una curva oferta-precio. Fíjense, mientras el precio sube, aumenta la oferta. Por supuesto que sí. ¿Por qué va a aumentar? Porque si suben los precios, supongamos que yo soy productor. La Coca-Cola actualmente de 3 litros se vende a 13 bolivianos. Pero el gobierno me dice, no, puede vender usted ahora 16, ¿no? Entonces yo voy a incrementar mi oferta porque me conviene ganar más. Bueno, ese es un punto de vista. Ese es un punto de vista. La oferta, dice, evidentemente, para fines de análisis matemáticos, se encuentra relacionada con los precios. Ahí está. En general, se acepta que la cantidad de oferta de un bien o servicio aumenta, conforme el precio aumenta. Por supuesto, eso es verdad, ¿no? Precios más altos son atractivos para los productores, ya que generan mayores ganancias. En este gráfico, en el 8, se observa el comportamiento de la oferta en un eje de coordenadas cartesianas, donde el eje de las ordenadas representa el precio del bien y el eje de las abscisas representa la oferta. Entonces, ¿cuándo va a haber mayor oferta? Cuando se incremente el precio, ¿cierto? Se incrementa el precio. Y es una realidad, ¿no? Lo que ocurre cuando hay un proceso de devaluación, problemas en la economía, si los productores, ¿sí? No les conviene producir mucho porque los precios tienen control. Cuando dejamos al mercado libre, entonces los precios evidentemente suben, pero al productor le conviene producir, por lo tanto la oferta se incrementa. Entonces puede colegirse que la curva siempre tiene pendiente positiva y es ascendente. Lo contrario pasa con la curva de la demanda, porque es descendente, ¿no? Entonces, ahora veamos qué es lo que pasa si representamos las dos curvas. Esta es la curva de la demanda y esta es la curva de la oferta. En el punto de intersección y proyectados el eje de las ordenadas, se encuentra el precio de equilibrio, justamente donde se encuentra. Y desde el punto de intersección proyectada hacia el eje de las abscisas, se encuentra la cantidad de equilibrio. Y sobre la base de esta información es que se puede encontrar la demanda de equilibrio, el precio de equilibrio, pero eso no nos es muy importante. Nosotros estamos en un curso de preparación y evaluación de proyectos y este es un análisis que corresponde a la microeconomía. Nos estamos basando evidentemente en esa ciencia que es la microeconomía para poder explicar los fenómenos que acabamos de ver. Muy bien, ahora sí, entramos a puntitos menos rugosos, llamemos así, menos matemáticos, y vamos a hablar ahora sobre la tipología de los mercados. Y digo lo siguiente, en el estudio de mercado es necesario diferenciar los tipos de mercado para acometer su estudio. Es decir, ustedes, el estudio que vamos a hacer del mercado para sus proyectos tiene que contemplar estos mercados, el proveedor, el distribuidor, el competidor, etcétera, que los vamos a ir a estudiar enseguida, ¿no? Cada uno de ellos tiene particularidades y funcionamiento diferenciado de los otros. Su conocimiento permitirá al analista de proyectos recabar información, muchas veces vital para establecer las estrategias de mercadeo, las mismas que llevan inherentes costos que encarecen el proyecto, pero por otra parte aseguran un cierto sentido la introducción del bien o servicio que se producirá con la implementación del proyecto en un mercado competitivo, donde debe abrirse paso el proyecto. A continuación se hace referencia a los 4 mercados, cuyas características deben ser del dominio del analista. Sin embargo, aparte de estos 4 mercados que va... no, en este lado todavía no. Un poquito me estoy adelantando demasiado. Veamos
las características del mercado proveedor. Cuando hablamos del mercado proveedor, estamos hablando de los que van a proveer, ¿cierto? Los que van a proveer. Entonces, yo quiero comprar salchichas en una tienda y esta señora va a comprar de los proveedores. ¿Quiénes van a ser los proveedores? Normalmente los que están produciendo. Entonces dice, todo proyecto de inversión técnico-económico, de las características que se estudian en este manual, para obtener un servicio o un bien, requiere transformar materia o energía, o tal vez ambas a la vez, materia y energía, o también solamente energía. Este hecho significa que han de considerarse materias primas e insumos para su transformación. El conocimiento y certeza de la fuente de dónde provienen estos recursos es de vital importancia para la elaboración del estudio de factibilidad. Si yo quiero hacer una fábrica de puré de papa, entonces tengo que conocer el mercado proveedor. ¿Cuál será el mercado proveedor? Van a ser los productores de papa. Tengo que ver cuánto producen, tengo que ver cuánto, de qué calidad y los problemas relacionados a traer estos productos hasta la planta, ¿no? Por eso se dice que es necesario cuantificar los proveedores de materia prima e insumos, la capacidad de producción a la que trabajan, la oferta comprometida con otra empresa similares al proyecto, la forma de entrega de los lotes solicitados, la forma de pago de la compra, restricciones de tipo ambiental en origen y destino, legislación específica sobre la producción y comercialización de estos elementos, compromisos establecidos para el suministro y otros elementos vitales para el proyecto. Esto es tremendamente importante cuando se elaboran los proyectos. Observar el comportamiento del mercado proveedor. ¿Para qué? Para lograr toda esta información que estamos viendo acá. Aquí está. Es decir, cuantificar capacidad de producción a la que trabajan esas plantas o los terrenos que van a producir. La oferta comprometida con otras empresas similares al proyecto. En el caso de Tarija, por ejemplo, hasta el año pasado, hasta la cosecha del año pasado, sí, las empresas vinícolas de Tarija compraban uva a todos, ¿cierto? Entonces, pero ahora, fíjense lo que ha pasado. O sea, las bodegas, por la falta de venta de sus productos, están colmatadas. De tal manera que ahora han comprado partecita nomás de la uva, ya no han comprado todo. Ahora, ¿qué van a hacer con esa uva los productores van a tener que vender en los mercados del país? Entonces, pero los mercados del país también se colmatan, llegan a un punto de abastecimiento total, ya no se puede vender más. Van a tener que hacer uva, van a tener que hacer vino ellos mismos, o no queda otra, o van a tener que hacer pasas de uva, no sé. Pero definitivamente hay problemas sí, con el mercado proveedor. Al año va a haber problemas con el mercado proveedor. Si bien tendrán capacidad de producir todo lo que queremos, pero atención, miren, si un viticultor hasta el año pasado tenía mercado para la venta de sus productos y este año ya no tiene que vender, ¿qué va a hacer con su uva? Entonces, como no va a haber déficit financiero, va a tener déficit financiero, entonces es muy probable que para el año cambie las plantaciones de uva y le meta ajo, por decirlo, ¿no? Cultive ajo. Consecuentemente, poco a poco, la capacidad de producción del sector va a ir bajando. Eso hay que conocer qué es lo que pasa, esos fenómenos en el mercado proveedor. Ahora, otro de los elementos que tenemos que pensar es que en una época normal, seguimos con el ejemplo de la uva, todo el mundo piensa que existe disponibilidad de uva en Tarija. Y no es así, por lo menos hasta el año pasado, cuando el mercado funcionaba normalmente. Entonces los amigos productores, ¿sí? Los amigos productores, lo que hacían es vender a las empresas con las que ya tenían compromiso. Normalmente esas empresas para asumir compromiso les dan adelantos en dinero, ¿no? O les compran fertilizantes, fitosanitarios, etcétera, con una forma de colaborar y además de comprometer su producción para mi planta industrial, por decir. Y las otras plantas industriales hacen lo propio con otro tanto de la producción. ¿Cuánto ha quedado? Es lo que tengo que saber, porque normalmente ocurre lo que les estoy comentando.
¿Qué otro fenómeno más tenemos que analizar? La forma de entrega de los lotes solicitados. En el caso de la uva, o sea, es muy difícil porque hay un tiempo de producción que es a partir de fines de enero hasta fines de marzo de este mes. Nada más, y eso en ese tiempo tenemos que entregar los lotes, o sea, toda mi producción llevo y entrego, punto. Pero hay ciertos productos, como por ejemplo las vacunas, ¿sí? Para el COVID. Hay problemas porque estamos comprando por lotes. Estamos comprando lotes de 500,000, de 250,000, etcétera, porque así los están entregando. O sea, no podemos hacer un pedido de 12 millones de vacunas, ¿no? No, porque están atendiendo a otros países del mundo. Y lo propio ocurre con otro tipo con productos tecnológicos normalmente, ¿no? La forma de pago por la compra. Algunos dicen, bueno, le estoy vendiendo, págueme al contado. Otros ya le voy a dar crédito. Otros, bueno, las formas, ¿no? Como en el caso de, deme usted un adelanto, yo cuando le venda toda mi producción, usted ahí nomás se descuenta.